verdad, después de ver la anterior charla, creo que esta igual os va a parecer un poco sencilla y un poco simple. Pero bueno, traté de adaptarla para que más o menos se entendiera y se viera el mensaje que quiero dar. Y voy a hablar eso, de la microbiota humana. Parece mentira cuando a mí me lo dijeron que en el cuerpo humano haya más células bacterianas e incluso virales que humanas. Es más, las células bacterianas triplican a las células humanas y ya de las virales ni hablamos. Todos estos microorganismos que están en nuestro organismo y que prácticamente colonizan todas las partes de nuestro cuerpo que están expuestas al medio externo, constituyen nuestra microbiota. Y esta microbiota está constituida no solo por bacterias y virus, sino por algunos tipos de hongos, como por ejemplo pueden ser las cándidas. Así que por eso pongo ahí una de las frases del himno de Liverpool: nunca caminarás solo. Y es verdad, porque estos microorganismos siempre estarán acompañándonos, prácticamente desde que nacemos hasta que nos morimos. Incluso después de la muerte seguirán con nosotros y serán los responsables de parte de la descomposición de nuestro cuerpo. Pero estos microorganismos no aparecen por falta de higiene o porque seamos un poco guarretes. De hecho, desde el nacimiento recibimos nuestra primera dosis de microbiota del canal vaginal de nuestra madre. Es algo así, bromeaba mi profesor de microbiología, como un chupito vaginal. ¿Y qué pasa con los recién nacidos que nacen por cesárea? Pues su microbiota evidentemente no va a ser la misma. De hecho, los primeros microorganismos que van a recibir van a proceder de la piel, tanto del personal sanitario como de su propia madre. Estas diferencias pueden dar lugar a diferencias en el desarrollo de algunas enfermedades. ¿Y cuál es nuestra segunda fuente de microorganismos? Es la leche materna. Puede chocar un poco que un alimento que es tan bueno como la leche materna, que de hecho se trata de almacenar en los bancos de leche que se promueven en el hospital, esté lleno de bacterias, en concreto las bifidobacterias. Y es más, la leche materna no solo contiene bifidobacterias, sino que además contiene sustancias específicas que actúan y sirven de alimento para estas bifidobacterias. De hecho, ni siquiera son digeribles por el propio niño, porque no tiene las enzimas suficientes para metabolizar algunas de las moléculas y que solo sirven para bifidobacterias. Y así, a medida que vamos aumentando nuestra dieta y la vamos variando, vamos aumentando nuestra microbiota, tanto en cantidad como en diversidad, hasta aproximadamente los 2 años. A los 2 años nuestra microbiota se va a parecer bastante a la que vamos a tener cuando seamos adultos. Esto no quiere decir que no cambie, por supuesto que cambia. De hecho, se cree que ante determinadas circunstancias un poco adversas puede haber cambios en tan solo 2 días. Pero bueno, es más o menos estable a lo largo del tiempo. Por eso, en un futuro sí que se propone como una nueva forma de identificación forense. La microbiota sería algo así como nuestra nueva huella digital, que serviría pues para identificar culpables, para saber quién han estado en un determinado lugar. De hecho, hay un estudio en el que se analizó la microbiota, los microorganismos que dejaban los trabajadores de una empresa en el teclado de sus ordenadores, y se vio que todos eran completamente diferentes, aunque sí que es verdad que hay patrones que se repiten. Bueno, como dije, prácticamente todo nuestro organismo está poblado por microorganismos, pero evidentemente hay algunas zonas en las que no debe haber microorganismos en condiciones normales, como pueden ser la sangre, el líquido cefalorraquídeo o las vías linfáticas, en las que si encontramos microorganismos, pues significaría que tenemos algún tipo de patología. Cuando se habla de bacterias, virus y microorganismos, el lugar que se nos ocurre a todos es el colon. Y es cierto, porque es aquí donde tenemos la comunidad más grande y más diversa de todo nuestro cuerpo. Y es la que más está investigando en relación con la salud, y no solo con la salud, sino también con el desarrollo de algunas enfermedades. Pero no debemos olvidarnos de que en otras partes de nuestro organismo también están pobladas por microorganismos, como por ejemplo la piel, y no solo la barba, yo por ejemplo he leído el típico artículo en el que dice que en la barba hay más microorganismos que en la taza del váter. No lo sé exactamente, pero toda nuestra piel, no solo la barba, está poblada por microorganismos. Entre ellos, el más frecuente es el Staphylococcus epidermidis, que secreta
unas sustancias bactericidas que impiden el crecimiento del Staphylococcus aureus o estafilococo dorado, que aunque puede ser un colonizador de la piel de algunas personas con patología, puede dar problemas muy serios, además de que suele presentar resistencias a numerosos tratamientos. Evidentemente también en la boca, tanto en las encías como en los labios o en las mejillas hay microorganismos y de hecho determinados tipos de bacterias se asocian a una mayor susceptibilidad de padecer caries. ¿Cómo tenemos que cuidar la microbiota? Saber que estamos rodeados de microorganismos no puede ser una excusa para decir que podemos dejar nuestra higiene de lado, porque lo que hacemos cuando nos lavamos las manos o cuando nos cepillamos los dientes no es matar a estos pequeños amigos que escapan al ojo humano, sino que les estamos echando una mano. Porque aunque la mayoría de los microorganismos con los que nos vamos a cruzar en nuestra vida diaria no van a ser malignos y por lo general no van a tener la capacidad suficiente para colonizar nuestro cuerpo, hay algunos que sí lo son, con lo cual mantener una adecuada higiene puede ser beneficioso y de hecho le estaríamos echando una mano a nuestra microbiota. Además, una adecuada dieta también puede favorecerla, además del uso de probióticos y de prebióticos. Pero debemos de tener cuidado con los antibióticos de amplio espectro, no solo porque pueden ser causantes de resistencias, y estas resistencias se cree que a partir de 2020 podrían ser la mayor causa de muerte en el mundo, por encima incluso del cáncer, sino porque matan a estos pequeños amigos que lo único que tratan es de protegernos, en general, salvo en determinadas condiciones. Y os he hablado de prebióticos y probióticos. Mira, verdad, son términos que a veces se me olvidan. Y probióticos son alimentos que contienen microorganismos que tienen que estar vivos. Por ejemplo, un probiótico natural serían los yogures, pero también hay preparados sintéticos y que las cepas que tienen son Lactobacillus, Bifidobacterium y algunas cepas de Propionibacterium. Y por otro lado tenemos los prebióticos, que no son más que sustancias que constituyen alimentos para esos microorganismos vivos para que proliferen y colonicen en el colon. No son más que hidratos de carbono que no suelen ser digeribles por nuestros componentes enzimáticos, los propios humanos. Y se suelen encontrar en alimentos como el ajo, la cebolla o las alcachofas. Un requisito indispensable que tienen que tener tanto los probióticos como los prebióticos es que no sean destruidos por la acidez gástrica ni tampoco por la lisis enzimática, porque si no, no llegarían hasta el intestino, que es en principio donde queremos que estén. ¿Y qué pasa si sumamos y damos a la vez probióticos, los microorganismos, y además los mezclamos con su alimento? Pues si fusionamos probióticos más prebióticos, lo que tenemos son los simbióticos. Está claro que los prebióticos es difícil que tengan efectos secundarios más allá de posibles efectos adversos gastrointestinales, pero no así con los probióticos, porque tenemos que recordar que estamos metiendo microorganismos vivos. Entonces, es importante que sean seguros, porque hay veces que se habla de los probióticos como de las vitaminas, que sí, que no se sabe si producen algún beneficio, pero de no producir algún beneficio, por lo menos tenemos que tener claro que no produce ningún perjuicio. Así que es un problema importante. Hay cuatro tipos de efectos que se pueden asociar a los probióticos. Los dos más importantes, que son la transferencia de genes, que podría dar lugar a las resistencias de las que antes hablaba, es prácticamente una hipótesis, pero que no hay evidencias de que se produzca. Al igual que la estimulación excesiva del sistema inmune, que vendría a traducirse como que esas bacterias que estamos introduciendo produciesen, por ejemplo, una alergia o el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Así que parecen descartadas. Sin embargo, sí que es posible que algunos de los microorganismos que se dan en los probióticos produzcan infecciones sistémicas. No por dar el propio probiótico, sino porque esos microorganismos se han encontrado en pacientes que están muy malitos en la UCI y a los que cualquier microorganismo les podría producir una bacteriemia y una posterior sepsis. Son, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, la que se utiliza para hacer cerveza, o los Lactobacillus. Pero son casos muy extremos y son unas condiciones muy particulares. En el uso cotidiano, en casa, por lo general, no dan problemas. Igual que actividades metabólicas
que pueden estar disminuidas por estos microorganismos, como por ejemplo en pancreatitis agudas, que hay estudios en los que aparece que el uso de probióticos podría asociarse a una mayor tasa de mortalidad en personas con pancreatitis aguda. Pero bueno, tampoco nos plantearíamos dar probióticos en estas situaciones. ¿Qué ha supuesto el descubrimiento de la microbiota en el ser humano? Porque esto no es algo que se sepa desde siempre. Sí que es verdad que hace unos años, bueno, hace bastantes años, casi 100, se le dio el premio Nobel a un ruso que descubrió que las personas que tomaban yogures sí que tenían una mayor esperanza de vida. Pero bueno, lo que ha supuesto la secuenciación del genoma humano es la aparición del ADN de las bacterias y de estos virus que habitan con nosotros, con lo cual los postulados de algunos sabios, como Robert Koch, que podría considerarse uno de los padres de la microbiología, están siendo un poco puestos en duda y su validez ya no es tan absoluta como podía serlo hace unos años, puesto que el primero de sus postulados dice que en los organismos que padecen la enfermedad es donde tenemos que encontrar esos patógenos causantes de la enfermedad y sin embargo esos patógenos no deben encontrarse en el individuo sano. Y con algunos, como la Candida albicans, la Escherichia coli o el Staphylococcus aureus, pueden estar tanto en personas totalmente sanas como están en personas que sufren la enfermedad, como por ejemplo una candidiasis vaginal, cualquier gastroenteritis o diarrea producida por Escherichia coli, como la diarrea del viajero. Y luego está el Staphylococcus aureus, que por lo general suele ser un colonizador pero temporal, no suele ser permanente porque de hecho trata de erradicarse cuando se sabe que está en la piel de una persona y ese sí que daría más problemas. Por lo general estos tres microorganismos conviven con nosotros sin darnos mayor problema, pero en determinadas circunstancias puede haber una excesiva proliferación y pueden causarnos la enfermedad. Y bueno, ahora es la parte que dentro de la medicina creo que tiene más relevancia, porque no se trata solo de descubrir que tenemos un montón de microorganismos en nuestro cuerpo, porque algún rol tendrán que jugar en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Uno de los primeros es en la obesidad. Aparte de los factores como la dieta, los factores neurológicos, endocrinos, podría ser que la microbiota también estuviera relacionada con la obesidad. De hecho, un experimento en ratones, como siempre, hay que empezar por experimentos en animales, no se puede ir directamente a las personas, parece avalar esto. Por ejemplo, ratones germ-free, que significa que tienen un intestino totalmente estéril, sin ninguna bacteria, independientemente de lo que comiesen, no engordaban y estaban más delgados que otros ratones que tenían una microbiota en su intestino. Esto tiene una explicación sencilla, y es que nuestro complejo enzimático es relativamente pobre. Y por ejemplo, comamos lo que comamos, un sándwich o cualquier cosa, nuestras enzimas no van a poder aprovechar la mayoría de nutrientes que tiene ese sándwich. Sin embargo, cuando tenemos una microbiota, estas bacterias nos prestan parte de sus enzimas para metabolizar algunos de los componentes de esos alimentos que comemos. Y con lo cual lo que se vio es que al inocular una microbiota de ratones obesos o humanos obesos en estos ratones estériles, estos ratones comenzaban a ganar muchísimo peso y a acumular grasa. Así que podría ser que un trasplante de microbiota ayudase a esas personas a adelgazar que no lo consiguen y pudiera ser una de las bases de la obesidad. Lo que he dicho hasta ahora ocurre solo en animales, pero esto de la microbiota ha avanzado mucho, sobre todo la microbiota colónica. De hecho, el trasplante fecal sí que está aprobado ya para el tratamiento de la diarrea por Clostridium difficile. Esta diarrea es más o menos la típica diarrea de personas ancianas a las que se les receta un antibiótico por cualquier motivo y al cabo de unos días, suelen ser unos 3 días, aparece una diarrea. Este tipo de diarreas siempre requiere tratamiento y el tratamiento suele ser un antibiótico, puede ser metronidazol en casos leves y moderados y en casos más graves suele ser vancomicina. Pero resulta que el trasplante fecal
que lo que se está trasladando son las cacas de una persona a otra, es eficaz. De hecho, está ya aprobado. Es eficaz en un 85%, que está bastante bien, independientemente del estado de las heces, tanto si son frescas como congeladas. Lo que pasa es que esto, a mi parecer, es un poco rudimentario, porque no dejamos de estar trasplantando caca de un individuo a otro sin saber muy bien cuáles son los componentes de esas heces que van a curar la enfermedad. Y además, de momento, el trasplante se realiza con una colonoscopia. Con lo cual, pues, si a alguien le tienes que dar a elegir entre tratarse con unos antibióticos que va a tomar por vía oral o hacerse una colonoscopia y que le pongan caca de otra persona a la que no conoce, pues está claro que va a elegir el tratamiento antibiótico, a no ser que no le quede otro remedio o que haya resistencias. Lo que se trata, por ejemplo, sería de intentar hacer estos trasplantes mediante cápsulas que se liberasen en el intestino o determinar exactamente cuáles son los componentes de las heces que podrían servir para tratar la enfermedad. Además de la diarrea por Clostridium difficile, también se cree que podría ser beneficiosa en algunas enfermedades autoinmunes, como pueden ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. En estas enfermedades de tipo autoinmune, no solo el trasplante fecal puede ser útil, sino también el uso de probióticos, prebióticos o incluso antibióticos. Sin embargo, al tratarse de unas enfermedades crónicas, no parece muy adecuado usar antibióticos, salvo en casos de sobreinfecciones, porque esto daría lugar a resistencias y además podrían traer otros efectos adversos que no se sabe si se lograría parar la enfermedad. Y por otro lado, también puede resultar beneficioso en el síndrome del intestino irritable. Hasta ahora parece que solo se ha hablado de la relación entre la microbiota colónica y las enfermedades del colon, pero esto va mucho más allá. No quiero que os quedéis solo con eso. Otras enfermedades de tipo inmunoalérgico, como puede ser el asma, la rinitis alérgica o la dermatitis atópica, pueden estar relacionadas con la microbiota. Y no solo con la microbiota cutánea, como puede ser lo lógico en la dermatitis atópica, sino también con la microbiota del intestino. Porque si lo pensamos fríamente, nuestra microbiota es la primera prueba a la que tiene que enfrentarse nuestro sistema inmune. Es la que le va a ayudar a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Con lo cual, si tenemos un buen entrenador, es decir, una correcta microbiota, vamos a poder tener un sistema inmune eficaz. Por eso, la microbiota o modificaciones en la microbiota pueden no solo ayudar a tratar determinadas enfermedades, sino incluso a prevenirlas. Porque si hay algo que es mejor que curar, es prevenir el desarrollo de una enfermedad. Esto es, por ejemplo, lo que parece que podría ocurrir en el desarrollo de la dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria de la piel que padece entre un 10 y un 15% de la población y que cursa con inflamación, edema y prurito, en la que además de alteraciones genéticas, que parece que hay un déficit de una proteína denominada filagrina, parece que podría intervenir la microbiota, ya que se ve que en esta enfermedad, por ejemplo, la microbiota es mucho menos diversa y algunas especies, como el malvado Staphylococcus aureus, que ya os dije que va a participar en muchísimas enfermedades y que tiene también relación con las recidivas de la enfermedad y con los estadios en los que peor está, ya que este germen prolifera. Así que bueno, la ciencia en cuanto a la microbiota está un poco en pañales, y aunque se lleva tiempo estudiando el papel de la microbiota, no solo en la salud, en la enfermedad, en el efecto de fármacos, porque estas microbiotas que tenemos en el colon son capaces de activar o de inactivar determinados fármacos, todavía queda mucho por investigar. Espera. Primero, gracias. Y ahora, pues, si te parece bien... Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Cuando hablaste de los trasplantes fecales, explicaste mucho, bueno, pues una persona normal elegiría el antibiótico primero, pero me llama la atención que me hayas comentado
dentro de lo burdo o rudo que pueda ser el procedimiento, y que realmente no sabemos cómo va a afectar ese trasplante a la microbiota, es decir, podría desarrollar obesidad. Obesidad, por podría ejemplo. desarrollar incluso, se habla de trastornos, Son cambios infecciones. conductuales, incluso de la conducta, en plan de que pudiese influir la microbiota intestinal que tienes en la conducta. ¿Has leído algo sobre eso? Sobre la conducta no, lo que sí que podría ocurrir es que desarrollen obesidad, pero de momento, como dije, solo se ha visto en ratones. En personas no se sabe si pueden desarrollar obesidad, no sé si es porque no han trasplantado la microbiota de personas obesas, o porque realmente en personas tienen más peso los otros factores. En cuanto a lo de la personalidad, la verdad, no he leído nada. Y luego me ha llamado la atención de que has hablado de enfermedades, digamos, intestinales, como el trastorno o la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y demás, y luego has hablado de enfermedades autoinmunes y no hayas mencionado la enfermedad celíaca en relación con la microbiota. De la enfermedad celíaca, la verdad es que no sé exactamente si tiene que ver o no. Yo he mencionado la dermatitis atópica, por ejemplo, porque estoy preparando una ponencia para un congreso, entonces de eso sí que puedo hablar. Sé que parece que juega un rol importante en muchas enfermedades inmunoalérgicas, puede ser perfectamente la celíaca, pero al igual que hay otros patógenos que se cree que pueden tener un rol, por ejemplo, en el desarrollo de la esclerosis múltiple, que se cree que hay una infección que ocurre en la infancia o una colonización por un virus y que puede ser responsable del desarrollo. Entonces, no te puedo decir nada más porque justo en eso no he leído, porque la verdad es que es muy difícil recolectar información porque hay muchísimos ensayos, son muy dispares, al igual que para mirar la seguridad de los probióticos, y la verdad los resultados no están todavía nada claros, por eso realmente todavía no se han aprobado muchos de los tratamientos con probióticos, prebióticos para modificar la microbiota. Entonces, sobre la enfermedad celíaca no te puedo decir mucho más. En un hipotético hombre antibiótico que no tuviera microbiota ni pudiera recibirla, ¿podría vivir y llevar una vida normal? ¿Cómo? Si existiese un hombre antibiótico que no tuviera microbiota ni pudiera recibirla, ¿podría funcionar su cuerpo de forma normal? Es que la verdad... Aparte de estar solo, estaría... No me planteo casi que pueda existir alguien que no tenga un solo microorganismo o en su intestino o en su piel incluso. Hay que decir ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción. Funcionar, bueno, yo creo que le costaría porque le dificultaría mucho absorber los nutrientes, porque, bueno, nuestro equipo enzimático para degradar los alimentos, la verdad, es bastante pobre comparado con el de las bacterias. Nos hacen unos préstamos muy importantes de complejo enzimático para absorber más nutrientes, con lo cual yo creo que lo pasaría un poco mal a la hora de alimentarse, entre otras cosas, y a la hora de ser colonizado por bacterias que pueden ser más peligrosas que las que constituyen nuestra microbiota. Al fin y al cabo suelen ser buenas y nos reportan beneficio, por eso les damos, entre comillas, una casa para vivir. Y una sugerencia respecto al dilema de los antibióticos y la colonoscopia: puedes dar los antibióticos por supositorios y así va por Detroit o por Detroit. Eso es verdad. De hecho, en los casos muy graves, porque bueno, esta enfermedad, en los casos moderados se da metronidazol. La vancomicina que dije es un fármaco que en principio las formulaciones son para dar de forma intravenosa, ¿no? Entonces, tú lo que quieres es que el antibiótico se quede solo en el colon. Entonces, esas ampollas que se darían de forma intravenosa se dan de forma oral para que no se absorba, porque no se absorbe. Y ya cuando el caso es muy grave, o por ejemplo se produce un hillo paralítico, que el intestino no se mueve, entonces tú te lo tomas, pero no va a llegar al sitio en el que tiene que actuar, pues sí, se meten por supositorios, pero creo que nadie quiere hacer eso. Entonces, bueno, no podemos ahí fastidiar a los pacientes. Los chistes son infinitos. En relación un poco con lo de cómo viviría una persona sin microbiota y tal. Cuando hablaste de esos ratones de laboratorio que no tienen microbiota en el colon, por ejemplo, ¿tienen la esperanza de vida que los otros ratones? Ay, me has pillado porque la verdad no lo sé. Tú piensas que la mayoría de los ratones que se utilizan en la mayoría de los experimentos
experimentos, al menos en los que yo he participado, no se les deja que mueran de viejos. Sí, sí. Entonces, pues es un poco difícil, yo no he encontrado nada. Aparte de esperanza de vida, la salud, más allá de que puedan absorber o no. A ver, yo lo que creo es que esos ratones son libres de gérmenes porque viven en un ambiente estéril. Entonces, mientras vivan en un ambiente estéril, seguramente todo esté bien, pero en cuanto salgan, tienen más posibilidades de colonizarse por microorganismos que no son tan beneficiosos, como por ejemplo el que he repetido 1000 veces el estafilococo dorado. Así que creo que sí que estarían un poco en perjuicio, porque de hecho lo que causa la enfermedad en algunas ocasiones es un desbalance de la microbiota. Cuando tú te tomas un antibiótico, tú dejas tu microbiota por los suelos, además de matar al patógeno que te estaba haciendo daño, y luego a los pocos días puedes tener otro tipo de afección diferente de la que tenías antes de usar el antibiótico. Así que supongo que la esperanza de vida disminuiría. Pero vamos, esto te lo estoy diciendo yo a título personal, que eso es lo que yo creo, de acuerdo con lo que he estudiado, pero no he encontrado nada así que me haya llamado la atención. Es que me llamaba la atención, más que pudieran recibir infecciones así, que pudieran siquiera vivir de forma normal. O sea, teniendo en cuenta para todo lo que afecta a la microbiota, que sin ello pudieran vivir. Pues es un poco específica. Sí, bueno.